se ha llevado un palo tremendo personalmente. Es decir, creo que... O sea, Putin tú lo veías el primer mes de la guerra y estaba muy mal, claramente. Estaba fatal el tipo de salud. No se le notaba nada confiado. O sea, el tío ha probado el sabor de la derrota, pero lo ha probado bien, ¿eh? Una dosis importante. Es como Varo cuando pierde las legiones en el bosque de Teutoburgo y se decía que Augusto estaba gritando como loco por palacio diciendo Varo, devuélveme mis legiones, ¿no? O sea, yo creo que Putin... Y esa es un poco la imagen. O sea, Putin ha probado lo que es meterse ahí y salir escaldado completamente. Entonces yo creo que a poco que Ucrania demuestre cierta voluntad, mantenga sus fuerzas armadas y Europa haga otro tanto, va a ser muy difícil que Putin, que el 24 de febrero de 2022 lo tenía todo a su favor, se atreva a iniciar otra aventura de estas. Porque los líderes políticos, y Putin en aquel momento no era una excepción, lo que buscan es una batalla corta, una victoria rápida. Porque ningún político dice, bueno, voy a iniciar un conflicto de 3 añitos, que 3 años que no tienes ni idea de lo que va a pasar dentro de 6 meses, como para saber dentro de 3 años, ¿no? Entonces, claro, un político te puede decir, oye, venga, va, un año. Te doy un objetivo, te doy un año para tomar este objetivo. Pero no me puedes meter en otra guerra de... Y yo creo que la confianza y la capacidad para tomar Ucrania en un periodo razonable, salvo que haya una debacle interna dentro de Ucrania, el país se descomponga, pasa algo muy, muy raro, yo creo que no la va a volver a tener si se hacen las cosas un poco bien. Porque es que más a favor que el 24 de febrero del 2022, en aquel momento Ucrania apenas había recibido ayuda exterior. O sea, eso es así. O sea, yo lo veo así al menos. Vale. Bueno, mira, voy a hacer una autocrítica, ¿vale? Yo al principio de la guerra dije, oye, para mí Rusia ya ha perdido esta guerra, ¿no? ¿Por qué? Porque considero que al final los objetivos de esta guerra son Kiev. Bueno, pues ya sabéis, para mí los elementos de soberanía, la soberanía, la independencia de un país, están en sus elecciones, en su parlamento, en sus 3 poderes, están en sus territorios, ¿no? Entonces yo creo que lo que refleja eso es Kiev, la capital, que es donde está el parlamento, la sede de la conciencia nacional, si se quiere. Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania, la capital de esa Ucrania culturalmente cercana a Rusia, ¿no? Y luego Odessa, el gran puerto, la gran salida al mar. Y esos 3 núcleos los tiene Ucrania. Entonces, yo afirmé, oye, creo que Rusia ha perdido la guerra, ha fracasado. No hablé de si eso suponía que Ucrania había vencido. A veces igual me cuelo y lo he podido llegar a decir, pero sobre todo la idea es que Rusia ha fracasado, porque estratégicamente es lo que más me importa, es decir, Ucrania estratégicamente pues es un país del este de Europa con sus materias primas, su trigo y tal, pero no es muy relevante fuera de la geopolítica del este de Europa. Rusia en cambio sí. Entonces para mí es más importante que una potencia importante como Rusia sufra un fracaso que el que lo pueda sufrir incluso, pues no sé, la propia Ucrania o Rumanía o cualquier país de la región, ¿no? Entonces yo ponía ahí el foco, pero es cierto que yo ahí he cometido un error. Os lo voy a reconocer aquí. Yo creo que el gran error es pues precipitarse, efectivamente, porque una guerra puede ser muy larga. Hombre, yo pensaba en aquel momento, digo, joder, por larga que sea, tampoco creo que pueda durar tantísimo, ¿no? Pero bueno, ya llevamos 3 añitos. Y quién sabe, ¿no? Entonces, yo mantengo lo que dije. Es decir, yo creo que es un fracaso para Rusia si se firman las condiciones en cualquier término que no suponga que ellos logren hacerse con Kharkov, Kiev y Odessa. Pero la guerra no ha acabado. Entonces, yo creo que ahí yo como aspirante a ser un analista no debía haber hecho una afirmación tan aventurada en aquel momento. No obstante, en el marco de definir lo que era un fracaso fundamentalmente estratégico, yo ese marco lo considero perfectamente válido hoy día y lo sigo usando para dirimir la situación. Y sigo considerando que si se alcanza la paz en estas condiciones es un fracaso fundamentalmente para Rusia. Y lo considero en buena medida una victoria para Ucrania por sobrevivir, que creo eso. Pero por
digamos, llevarme la contraria, ¿no? Es decir, vamos a plantear, oye, ¿qué consideraría, por tanto, yo una victoria rusa? ¿Qué tendría que hacer Rusia para poder afirmar, oye, y sobre todo, qué pasos militares se tendrían que producir para poder afirmar, oye, Rusia ha vencido? Bueno, yo creo que para que Rusia, como potencia, pueda reclamar que toda esta inversión ha tenido sentido, que estos 3 años de guerra han tenido sentido. Claro, es que Rusia ya controlaba creo que el dato técnico es el 7% de Ucrania. Y ahora controlan cerca del 20%, menos del 20%. Pero bueno, más o menos el 20%. Digamos el 20%. Entonces, quiere decir que para obtener el 13% adicional de Ucrania, te has tirado 3 años. Es decir, que cada año capturas el 4% de Ucrania. Así, en sentido amplio. Y además ese 4% no es muy cualitativo, porque lo que has capturado son Bakhmut, Avdiivka, ahora vas a Pokrovsk, son todo como mucho capitales provinciales que llamaríamos en España y poquito más. Es decir, no hay una gran ciudad dentro de ese 4%, no hay un gran puerto, no hay... No, es una ciudad, Pokrovsk, una ciudad minera de 100.000 habitantes y... De hecho, menos, y no sé cuántos tiene ahora mismo Pokrovsk. Mira que lo he mirado, pero se me ha olvidado, ¿no? Entonces, ¿qué es una victoria, por tanto, en el caso de los rusos? ¿Y cómo llegarían a ella? Bueno, yo creo que la única posibilidad ahora mismo de que los rusos puedan reclamar, para mi gusto, desde mi punto de vista, una victoria, básicamente es que ahora las negociaciones fracasen. Es decir, lo primero de todo sería, oye, estas negociaciones con Trump no van a llegar a ningún lado. A partir de ahí, los rusos confían en su estrategia. Los rusos creen que su estrategia militar de desgaste va a dar frutos. Yo creo que eso no lo sabe nadie, ni los rusos. Por tanto, no sabemos si esa estrategia va a dar resultado. Y yo os insisto en que Irán, con el triple de demografía que Irak, aplicó esa misma estrategia y no le funcionó. Y los iraquíes tenían problemas demográficos para sostener la guerra Irán-Irak, que duró 9 años. Tenían problemas demográficos, pero se adaptaron y lograron aguantar 9 años. Yo no creo que esta guerra vaya a durar 9 años hasta 2031, ¿vale? Y aunque es verdad que la inferioridad demográfica de Ucrania es de 3,5 a 1 y no de 3 a 1, creo que el margen no es tanto como para asumir que una guerra de desgaste de un país más grande y con más demografía, porque sí va a imponerse al pequeño, ¿vale? Entonces, aún así, si la estrategia rusa fuera la correcta y efectivamente con todos esos ataques, con esa guerra de desgaste, van logrando generar dilemas, van logrando grandes calderos que cada vez son más difíciles de abastecer, en los que se pierden muchas tropas y no hay voluntad de combatir, ni de reclutar, ni hay equipamiento, y luego los estadounidenses dejan de mandar ayuda, o simplemente, aunque Trump siga mandando ayuda, los ucranianos no quieren seguir poniendo muertos, y empiezan a avanzar los rusos, ¿no? Entonces, ¿el escenario cuál sería? Oye, a lo largo de 2025, lo de los rusos va cogiendo inercia, simplemente generan muchas más tropas, aunque estén a la ofensiva da igual, sus tácticas, lo que sea, resulta que son mejores de lo que creíamos y están logrando más bajas, cosa que yo no creo, pero bueno, da igual. Eso les permite ir generando esa inercia, la voluntad en Ucrania se va erosionando, los mensajes de Trump hacen que cunda el desánimo, una victoria de AfD en Alemania, un tal, y llega un punto en que el frente empieza a desmoronarse. Y entonces los rusos aprovechan y empiezan a avanzar por todas partes. Es decir, un colapso general, básicamente, del frente. Un colapso en el que los rusos, entran en Kharkov, se plantean reiniciar la batalla de Kiev, llegan hasta el Dnieper, a toda la orilla del Dnieper. En la propia Kiev, oye, pues el gobierno ya ve que no hay nada que hacer y se produce una rendición más o menos incondicional, más o menos salvando la cara, y a partir de ahí, oye, pues ya está, la sociedad ucraniana está exhausta y el grueso de Ucrania, con Kiev y Kharkov mínimo, pero posiblemente Odessa, pasa al control de Rusia. Y ahí ya Rusia tiene su colchón territorial, se asegura de que Ucrania no va a volver a entrar en la OTAN, se plantea usarlo como estado satélite y que incluso pueda llegar a entrar a la Unión Europea en un futuro, dejan la puerta abierta incluso a ello, pero ya está, Ucrania pasa a formar parte de Rusia, se demuestra que el esfuerzo que inició Putin al final ha tenido sentido, amplían en 30 millones de habitantes la población de Rusia,
y lo incorporan junto a Bielorrusia, prácticamente formando un país con cerca de 200 millones de habitantes, ¿no? Que con un peso específico en materias primas y tal importante. Para mí ese es el único escenario, y lo sigo viendo muy improbable, en el que Rusia puede reclamar una victoria general. Un empate para mí que sería que por lo menos Rusia lograra asegurar una parte del este, no solo el Donbass, que es su objetivo mínimo, sino al menos Kharkov, la capital cultural rusa de Ucrania. Si no son capaces ni de asegurar Kharkov, si solo toman el Donbass, yo creo que sigue siendo un objetivo pobrísimo, porque el Donbass, siendo claros, tomaron medio Donbass en 2014 con relativamente poco esfuerzo, metiendo 4 grupos tácticos de batallón y armando a guerrillas. Y esto demostraría que, de hecho, si en 2014 hubieran invadido el Donbass, se lo podrían haber quedado con relativamente poco esfuerzo. Y hoy, en cambio, para asegurar los otros 2/3 del Donbass, se han tenido que tirar. Llevamos 3 años de guerra por el Donbass. Y yo no sé cuántos... O sea, yo al ritmo que va la guerra, pensad que para asegurar el Donbass nos tendríamos que plantar en 2027. O sea, al ritmo que están avanzando los rusos en Chasiv Yar, Pokrovsk, Kostiantynivka, Torets, New York, estaríamos hablando de 2027, ¿vale? Suponiendo que no pase nada, que pasarán cosas. Entonces, bueno, pues esa es la idea, desde mi punto de vista, ¿vale? Hombre, el principal objetivo de Rusia era la base marítima de Sebastopol. Sí, bueno, pero eso lo capturaron ya en 2014, quiero decir. O sea, eso todo lo tienen desde hace tiempo. Vale. Por ahí alguien plantea... Carlos dice, creo que es una guerra que cuando termine nadie va a quedar satisfecho, efectivamente. Vale. Vale, esto de un lado. Hemos cubierto unas cuantas cosas, a lo tonto. Vale. Claro, todo esto también va muy ligado a la estrategia de Ucrania. Esto me lo preguntáis, el otro día no lo pudimos tocar. Pero joder, es muy interesante porque realmente es para preguntarse, ¿no? Oye, Ucrania... realmente, ¿cómo se puede defender de la estrategia rusa? Una estrategia de desgaste que sobre todo iría a la parte demográfica, por así decirlo, ¿no? Entonces... me he estado aquí preparando, digamos, los principales, digamos, hitos o claves, o bueno, voy a poner casi mejor. Bueno, venga, el mapa de Live UMap nos puede servir por hoy. Vamos a probarlo, hombre. Ahí estamos, vale. Vale, entonces... Oye, los rusos que dicen, oye... Guerra de desgaste, ¿no? Pero es una guerra de desgaste de decir, oye, lo que yo busco es materializar mi superioridad de recursos, básicamente. ¿Por qué? Porque tácticamente yo no sé cómo se rompe un frente. O sea, no, las tácticas que conocíamos no han funcionado. No sé cómo se rompe un frente realmente. Y lo único que ya me queda es decir, mira, pues a base de desgaste voy a desgastar al otro tanto que su moral se va a hundir. O va a llegar un momento en el que le queden tan pocos recursos que no va a poder defenderse. Claro, el problema es que la introducción de los drones han abaratado aún más la defensa. Si la defensa antes era ya relativamente sencilla, ahora lo es más, porque ves todo a mucha distancia, porque los drones te permiten que un grupo de pocos hombres, cada uno con un equipo FPV colocado en un sector de frente, claro, un equipo FPV de los que se usan en Ucrania ya tienen unos alcances de kilómetros. Entonces, claro,